Hola gente extraña de YouTube. Yo soy su anfitrión el profesor Com. Les traigo un nuevo fanfic. Renuncia de derechos. Yo no soy el dueño de la historia, ni de la música ni de los personajes que aparecen aquí, el crédito va a su respectivo autor o autores. Dejaré el link del fanfic original en la descripción, vayan a verlo. Y vayan a apoyar al creador original porque así el creador original podrá sacar más capítulos. Bueno, sin más esperas, vamos con el fanfic. Recuerden darle like y suscribirse porque un like y una suscripción ayuda a que podamos llegar a los rincones más profundos del internet. Bueno, sin más esperas, vamos con la historia. La S significa escudo, por Pecil, el escritor brasileño. Crossover de Superman y el ascenso del héroe del escudo. Capítulo 11. Conversaciones con un rey. Superman aún no había salido de Melromark, ya que no había ninguna gran amenaza fuera del país en ese momento, ni había terminado de limpiar el lugar. Clark estaba recogiendo restos de los secuaces de la Ola y arreglando el claro que los tres héroes habían creado en su enfrentamiento con el jefe de la Ola Quimera. Cuando terminó, llegó un grupo de caballeros. Estos caballeros que regresaban le ofrecieron un paseo en carruaje y le dijeron que habría un gran banquete para honrar el éxito en el rechazo de las olas. Le dijeron a Clark que la recompensa por haber lidiado con la ola se entregaría a la mañana siguiente. Clark aceptó ir con ellos. Podría usar ese dinero para reconstruir la aldea destruida durante la ola, pero ese no era el motivo principal por el que iba a asistir al evento, ya que no necesitaba dinero. Sin embargo, Clark tenía algo que necesitaba hablar con el rey. Cedió y aceptó el viaje gratis. Esto significaba no regresar a Lute, recientemente destruida, ni a Lurolona, recién reforzada, hasta después de que se entregaran las recompensas a la mañana siguiente. Sin embargo, tuvo que pagarle a Erard por el resto de la armadura y las armas que había entregado para la aldea de Lurolona. Erard aceptó ayudar a pesar del gran riesgo, lo que lo convirtió en una de las personas más amigables y de mente abierta que Superman haya conocido en Melromark. Podría haber volado directamente al castillo, pero sintió que el resto estaba bien después de la ola. Este tiempo prolongado para pensar y reflexionar era justo lo que Superman necesitaba. Se sentó en silencio, mirando por la ventana. Usó su superoído para ver si había alguna crisis en el mundo, pero todo parecía estar bien. Los pocos caballeros que iban con él en el carruaje también agradecieron el silencio, pero tenían pensamientos poco agradables sobre el héroe del escudo. Clark se preguntó qué había pasado en la ola. Esa sustancia viscosa que copió sus poderes era algo que no esperaba, y su aparición también era extraña. Apareció después de que la ola terminara ahí, aparentemente, frente a él a propósito. ¿Pero cómo? ¿Acaso las olas tenían conciencia? ¿Se adaptaron para enfrentarlo específicamente? Se quedó dándole vueltas a esos pensamientos durante el resto del viaje. Al llegar al castillo, Superman bajó del carruaje y los mismos caballeros del día del juicio seguían allí, con miradas de enfado. Clark se preparó para lo peor, dada su reputación, pero lo que encontró no fue del todo terrible. Fue recibido con abundantes banquetes, numerosos nobles con elegantes vestimentas y, en general, un ambiente agradable. Él esbozó una sonrisa y se acercó a saludarlos, pero la mayoría lo desestimó con miradas de disgusto. Clark ya se lo esperaba, pero se sintió aliviado cuando uno de los nobles se acercó a hablar con él. Poco a poco, el salón se fue llenando con los héroes y algunos de los caballeros de mayor rango que habían participado en la oleada. Llegaron más nobles y, con ellos, músicos. A medida que el ambiente se animaba, los músicos comenzaron a tocar. Clark reconoció que se estaba convirtiendo en una fiesta. Sin embargo, Superman no se centraba en la fiesta, sino en sus compañeros héroes. Itsuki intentaba ganarse el favor de los nobles, algunos de los cuales deseaban presentarle a sus hijas. Sin embargo, parecía más interesado en aprender sobre asuntos de la alta sociedad, como la naturaleza exacta de sus deberes y responsabilidades como señores locales en Melromark, así como la forma en que se recaudaban y utilizaban los impuestos. Aquellos que solo querían presentarle a sus hijas se retiraron, pero varios nobles se acercaron para hablarle de sus deberes, aprovechando la ocasión para alardear y presumir ante el héroe. Los compañeros de Itsuki permanecieron callados, conscientes de su lugar en la situación. Ren simplemente saboreaba una taza de té caliente con una sonrisa burlona mientras su equipo parecía estar pasándolo bien. No se unió a ellos, pero tampoco los entorpeció. Algunos nobles se le acercaron, pero fueron rechazados por su grupo o por el propio Ren si eran insistentes.
El héroe de la espada parecía estar sumido en sus pensamientos. Clark supuso que probablemente se trataba de la ola con la que acababan de lidiar. Motoyasu y su grupo de chicas eran ruidosos y desagradables. Incluso con la princesa Malti a su lado, la mayoría de los nobles se mantenían alejados de ellos. Solo unos pocos se atrevieron a acercarse, y aún así, solo para saludar a Malti antes de disculparse. Incluso las personas que le deben todo a su familia parecen apenas poder hablar con ella. No debe ser muy querida entre ellos. Tal vez haya hecho algo más que vender personas como esclavas y abusar del sistema matriarcal, pensó Superman mientras miraba a Malti. Parecía que cuanto más la conocía, peor se volvía. Había luchado contra muchos villanos y criminales antes, pero Malti realmente parecía única en su especie, ya que no parecía tener ninguna cualidad redentora ni una razón para lo que hacía, y su estatus real hacía que no pudiera arrestarla sin que escapara y él se convirtiera aún más en un enemigo para este estado. El rey apareció en el balcón y levantó la mano para calmar a la multitud. Después de que los músicos se detuvieron y toda la atención se centró en él, habló. Hoy tenemos buena fortuna. Por la gracia de los héroes cardinales, la ola se detuvo y la crisis se evitó. Que disfruten esta noche como muestra de mi gratitud. Levantó un brindis, y la mayoría brindó con él. Superman, sin embargo, no lo hizo. Miró al rey con expresión seria y se cruzó de brazos, algo que el rey notó sin duda. El rey se apartó del balcón y desapareció de la vista. Clark supuso que simplemente se había perdido de vista, ya que con su visión de rayos X, pudo ver que el rey estaba en la parte inferior del balcón. La celebración comenzó oficialmente y reinaba un ambiente festivo, pero Clark quería ver al rey y hablar con él. Bueno, si no es el protector del violador, ¿qué haces aquí, escoria? Preguntó Motoyasu con sarcasmo y arrogancia mientras se acercaba a Superman, solo para ser ignorado al pasar junto a él. Oye. Te estoy hablando. Motoyasu le gruñó por haberlo ignorado, ya que estaba a punto de iniciar una pelea insignificante con el hombre de acero. Ignora a ese demonio, Motoyasu-sama, ven a tomar algo, dijo Malti mientras se acercaba, abrazaba el hombro de Motoyasu y lo apartaba, pues no había razón para meterse con el héroe del escudo, al menos por ahora. Sin duda, quería hacerlo sufrir mucho más de lo que ya había sufrido. Clark se dirigió a la puerta lateral del balcón y entró. Caminó un poco antes de enfrentarse al rey. Escudo. ¿Qué haces aquí? Preguntó el rey furioso al ver al héroe del escudo, pero también porque la cantidad de problemas con los que había tenido que lidiar últimamente estaba provocando que Outcry se enfadara cada vez más con cualquier cosa que no mejorara su situación. Me gustaría hablar contigo en privado, dijo Superman con voz tranquila mientras miraba fijamente al rey. ¿Por qué iba a perder el tiempo contigo? Preguntó el rey con rudeza. Debería ordenar a los guardias que se lo llevarán inmediatamente por su osadía de intentar dar órdenes al rey de Melromark. Como este asunto no puede esperar, o lo discutimos ahora o voy a hablar con la reina al respecto, dijo Superman en tono de leve amenaza. La mención de su esposa hizo que el rey se estremeciera, confundido sobre cómo el héroe del escudo sabía de ella, lo que hizo que Outcry pensara en qué más sabía el héroe del escudo. No había oído hablar de que el héroe del escudo hubiera hecho nada relevante hasta que se enteró de su sincronización con el reloj de arena. Outcry quería saber qué más sabía el héroe del escudo y si eso representaba una amenaza para él. Hablemos en mi cámara privada, dijo el rey, pues quería que nadie cercano escuchara lo que el héroe del escudo iba a contarle. Castillo de Melromark, cámara de Outcry, entonces ¿de qué deseas hablar conmigo, demonio del escudo? Preguntó el rey muy molesto por la presencia del héroe del escudo. Si Outcry pudiera, golpearía al hombre de acero y lo tiraría al suelo, ya que en su mente tenía la ventaja de nivel, cuando en realidad era al revés. Outcry había perdido la capacidad de ver los niveles de los demás, entre muchas otras habilidades que solía poseer en sus días como héroe del bastón. Realmente había caído en desgracia, incluso si vivía una vida de lujo, ya que ya no tenía el mismo nivel de fuerza que una vez tuvo y, de hecho, era casi tan fuerte como uno de sus guardias a pesar de estar en un nivel tan alto que la mayoría solo podía soñar con alcanzar. La esclavitud de los semihumanos. Clark fue directo al grano, queriendo terminar esto cuanto antes para intentar poner fin al sufrimiento que este país soportaba. En todas partes del mundo parecía haber marcas de esclavos en uso. Silvelt hacía lo contrario que Melromark parecía esclavizar humanos, mientras que Shieldfreden parecía usar las marcas de esclavos para criminales, mientras que Faubley, esclavas sexuales. Ya veo, ¿cómo te has enterado?
Preguntó el rey, quien se había asegurado de que ese tipo de información no fuera fácil de obtener. Después de todo, los héroes legendarios probablemente comenzarían a cuestionar su autoridad, entre otras cosas, ya que a los héroes del pasado no les gustaba la idea de la esclavitud, aunque tampoco intentaron hacer nada para detenerla. Recopilando detalles por la ciudad, vi a muchos semihumanos realizando trabajos manuales, algo que al principio no me llamó la atención, pero luego me di cuenta al ver cómo los trataban y cómo les obligaban a trabajar contra su voluntad. Después de eso, fue fácil descubrir toda la historia detrás de lo que estaba sucediendo, dijo Superman. Si bien no fue exactamente así como descubrió la esclavitud, con tantas señales de alerta que Melromark y otros países tenían sobre el tema, no tardaría mucho en descubrirlo de todos modos. Eres bastante perspicaz, a los otros héroes ni siquiera les importó, pero eso es porque estaban concentrados en las oleadas y en matar monstruos, comentó el rey, ya que los tres héroes sagrados habían ignorado la esclavitud de los semihumanos como era de esperar. Había ordenado a cada grupo de héroes que no les hablaran de la esclavitud o que eludieran el tema lo más rápido posible. Si no obedecían su orden, las mazmorras los estarían esperando. ¿De verdad es por eso? ¿O es porque no querías que lo supieran? Superman le preguntó a Ultrai sobre esto, pero el rey no respondió. Era cierto que no deseaba que los otros tres héroes descubrieran por sí solos la esclavitud de los semihumanos, pues podrían terminar simpatizando con esas viles bestias. Era necesario mantenerlos en la ignorancia hasta que la iglesia o él mismo les explicaran por qué esas criaturas merecían ser controladas. Outcry realmente quería que los héroes vieran las cosas a su manera. Me gustaría que pudiéramos hablar sobre la esclavitud y cómo acabar con esto. Outcry terminó la frase de Clark antes de que pudiera hacerlo. Era predecible que dijera eso a los ojos de Outcry, ya que los héroes del escudo casi siempre intentan acabar con la esclavitud sin éxito. ¿De verdad crees que puedo simplemente ordenar un decreto que prohíba la esclavitud en el país y que todo se solucionará? Dijo el rey, perplejo ante la sola idea de poner fin al merecido castigo de esas bestias solo porque el diablo del escudo quería liberar a sus mascotas. Por supuesto que no, Majestad, pero creo que se requiere algún tipo de cambio si queremos acabar con esto algún día en el futuro, dijo Superman, pues comprendía perfectamente que no se trataba simplemente de acabar con la esclavitud de repente sin otros factores ni un cambio en la opinión pública. ¿Crees que tienes más sabiduría que yo? Preguntó Outcry en voz alta y furioso al héroe del escudo, que le hablaba como si fueran iguales o como si fuera superior a él. El rey quería ponerlo en su sitio y asegurar su dominio en la sala. Quería mostrar la diferencia entre un gran héroe de guerra convertido en monarca y un vil violador despreciable que no debería respirar el mismo aire que él. ¿Crees que tu mente es más apta para la corona que la mía? Preguntó Outcry con sarcasmo, mirando furioso al hombre de acero, enfurecido por su mera presencia. Por supuesto que no tú, exacto. Deberías ponerte en tu lugar, criminal. Yo tengo el poder de este país y sé lo que tengo que hacer para que prospere, dijo Outcry, casi saltando de donde estaba sentado mientras señalaba al héroe del escudo, quien no respondió ni cambió de expresión ante el intento de intimidación de Outcry. El rey regresó en silencio a su asiento, ya que encontró al héroe del escudo aparentemente imperturbable ante su voz atronadora y su poderoso estatus, lo cual le resultaba molesto, pero también demostraba que tal vez era consciente de la regla tácita de cualquier debate. Quien pierde la calma primero está en desventaja. Pero consideremos por un momento tu idea. ¿Por qué crees que deberíamos acabar con la esclavitud de los semihumanos? Preguntó Outcry, deseoso de escuchar la convincente razón que el héroe del escudo tenía para su argumento. Tal como están las cosas, esto les está causando dolor y sufrimiento, sin restricciones sobre lo que el dueño puede o no puede hacer, lo que deja a los semihumanos a merced de cualquier acto cruel que su amo piense. Incluso he oído hablar de un noble que disfrutaba torturando a niños semihumanos, dijo Superman, asegurándose de mencionar a Idol Rapier y lo que hizo, ya que había muchas posibilidades de que el rey lo supiera o de que la mención de un noble despertara su curiosidad. ¿Te refieres a Idol Rapier? ¿Cómo lo conoces? Preguntó Outcry. Idol era el único noble del reino que encajaba con esa descripción, ya que la mayoría de los nobles usaban a los esclavos para su propósito original como mano de obra, pero Idol prefería usarlos para otro fin. Outcry no era muy fan de este tipo de cosas viniendo de alguien a quien consideraba un amigo, pero entendía que esa era la forma en que Idol lidiaba con lo que había experimentado y perdido a causa de la guerra. Sin embargo, eso no era algo muy conocido, así que Outcry se preguntó cómo era posible que el héroe del escudo supiera de esto.
Su reputación le precede, no he oído nada bueno de él, dijo Superman, pues no solo había oído cosas malas sobre el hombre, sino que había presenciado con sus propios ojos su crueldad, incluso dispuesto a desatar un monstruo terrible con tal de que el hombre de acero y los esclavos que había liberado murieran. Outcry reconoció que el héroe del escudo podría haber oído eso de la gente del territorio de Idol, ya que, tras su muerte, muchos empezaron a hablar de algunas acciones malvadas que había cometido, de las que no tenían forma de confirmar si eran ciertas o no, pero asumieron que esa era la razón de su muerte. Era el menos querido de los nobles por el pueblo, pero fue un buen soldado durante la guerra y ayudó al país y a la corona muchas veces, dijo Outcry, quien aún veía a Idol como un amigo que sufrió igual que él por las acciones de las bestias salvajes de la guerra, y que su transformación para peor solo podía atribuirse a la existencia de semihumanos. Aún así, la forma en que trataba a esas personas era inhumana. Eran seres vivos a los que trataba como si no fueran más que objetos para su propio placer, aclaró Superman. Un individuo sádico como ese no solo controlaba todo un territorio y poseía mucho poder, sino que, al parecer, se le excusaba por cometer actos repugnantes porque no los cometía contra seres humanos de verdad. Esa es una de las razones por las que la gente de Melromarc los tiene. Se les asigna una tarea que cumplir y, si obedecen, obtendrán el placer de vivir un día más, dijo Outcry, ya que era un privilegio brindarles a esas criaturas el beneficio de respirar el mismo aire que sus dueños después de todo lo que los semihumanos le habían hecho a Melromarc. Hablas de ellos como si no fueran más que robots, comenta Superman brevemente, ya que la actitud del rey hacia estos individuos era fría e indiferente, como si no los viera como seres vivos. ¿Robots? Outcry estaba confundido por la palabra o su significado. Los héroes siempre tenían un dialecto extraño y misterioso, con palabras cuyo significado la mayoría de la gente en el mundo desconocía, pero a diferencia de algunas que se habían incorporado al idioma, esta era completamente nueva para el rey. Una máquina diseñada para parecer humana la mayor parte del tiempo, hecha para obedecer cualquier orden o función que se le asigne. Clark dio una breve explicación de lo que era un robot para que Outcry pudiera entender la comparación. Si algo así existe en tu mundo, demonio escudo, ¿por qué estás armando tanto alboroto? Como la mayoría de los robots no están vivos, son diferentes a los humanos y otros seres vivos, ya que se les considera más un objeto que un individuo porque son construidos por otros con materiales como metales, dijo Superman. Con la excepción de algunos robots que conocía, como los Metalmen y Red Hurricane, casi todos los robots carecían de libre albedrío y obedecían las órdenes sin cuestionarlas. Podría decir lo mismo de los semihumanos. Tal como están las cosas, no se les considera más que lo que son estos robots, dijo Outcry. El hecho de que comparara a los semihumanos con robots, incluso sabiendo que uno era un objeto real hecho para servir, mientras que el otro era un ser vivo obligado a servir, solo demostró aún más su ignorancia hacia ellos. ¿Por qué se permite que esto suceda? ¿Por qué no pueden vivir entre los humanos como iguales si solo se diferencian físicamente? Argumentó Superman. Según él, lo único que los diferenciaba era su biología, que incluso entonces era casi idéntica a la de un humano, salvo por la cola y las orejas. Porque son inferiores a nosotros, un error en la tierra de nuestro Dios que no ha traído más que problemas a toda la gente del mundo. Outcry hablaba como si estuviera dando un sermón a sus súbditos. A sus ojos, la raza semihumana era lo que su nombre indicaba: humanos inferiores. Un tipo de criatura inferior a la raza humana que debería ser asesinada por su abominable existencia o esclavizada para que conozca el lugar que le corresponde. ¿Permites esto solo por eso? ¿Por la religión?, preguntó Superman, ya que, a su parecer, eso era solo una excusa. No había nada que probar a las afirmaciones y sermones de la Iglesia sobre la raza semihumana. Clark había pasado tiempo con personas mitad animales en todo el mundo y, hasta ahora, la única diferencia era física. Los semihumanos no eran las criaturas demoníacas que la Iglesia de Melromarc decía que eran, y si bien esclavizaban a los humanos, no era sin razón. Según su propia investigación, Melromarc fue el primer país en iniciar este círculo de odio y esclavitud, ya que fue Melromarc quien comenzó a esclavizar a los semihumanos siglos atrás. Intentó aprender la historia de este mundo de tantas fuentes como fuera posible, como leer libros de historia de países como Schildfreden y hablar con la gente sobre la historia de la esclavitud en sus países. No solo eso, sino también la tradición. La esclavitud de semihumanos ha existido durante siglos en Melromarc, así que ¿por qué detenerla de repente?, replicó el rey.
La esclavitud había sido una constante en Melromark durante generaciones, y acabar con una parte tan inmutable de su país podría causar muchos problemas a personas como los señores de Melromark y a la mayoría de las industrias que hicieron de Melromark la potencia que era. Es lo correcto, tienes que hacerlo, ahórrate tu falso heroísmo. ¿Crees que podría hacer eso por mi propia voluntad o bondad? Por supuesto que no, todos los nobles apoyan la esclavitud, así que incluso si estuviera en contra, no contaría con su apoyo y me vería obligado a detener cualquier intento inútil de acabar con ella, respondió el rey. Incluso en un mundo distorsionado donde de alguna manera quisiera acabar con la esclavitud, mientras esa decisión no fuera aprobada o apoyada por la mayoría de los nobles de Melromark, nunca se llevaría a cabo, incluso con el poder que ostentaba. ¿Y vas a dejarlo así? ¿Te has preguntado alguna vez cuántas vidas podrías haber salvado acabando con este sistema? Niños que podrían pasar su infancia jugando en lugar de morir trabajando, o madres que podrían darles las buenas noches a sus hijos en lugar de verlos morir de enfermedad dentro de una jaula. Tú mismo eres padre, ¿cómo puedes permitir que las familias estén sometidas a algo así? Superman intentó apelar al lado paternal de Outcry. Era padre de 2 hijos, según había aprendido gracias a la experiencia de Claire como caballero real del castillo. El hombre de acero esperaba que Outcry se diera cuenta de que estaba destrozando y destruyendo familias inocentes al permitir la existencia de la esclavitud. Superman sabía que Outcry no había nacido malvado y que aún podía ver el error de su camino antes de que fuera demasiado tarde para dar marcha atrás. No tienes derecho a compararme a mí ni a mi familia con esos animales, dijo Outcry con frialdad y mucha más seriedad que antes. Su aura estaba llena de dolor, que rápidamente se transformó en una rabia implacable, ya que lo que dijo Clark pareció ser la gota que colmó el vaso para Outcry. Lo único que pido es que, una vez lo perdí todo por culpa de estos monstruos. No importaba a dónde fuera, no dejaban de intentar destruir a mis seres queridos. Los masacré a todos los que pude en esa guerra para asegurarme de que la gente que amaba viviera, y aún así fracasé. Me aseguraré de que estos animales se mantengan a raya hasta mi último aliento, y no hay nada que puedas hacer al respecto, dijo Outcry con firmeza y una ira contenida mientras recordaba los acontecimientos de la guerra, la razón de su profundo odio hacia los semihumanos y cómo era débil entonces, lo que le impedía proteger a quienes amaba. Ahora lárgate de mi vista o me veré obligado a obligarte, ordenó Outcry a Superman sin siquiera mirarlo. El hombre de acero obedeció y salió de la habitación, pues no veía otra forma de terminar las cosas convenciendo a Outcry. El rey iba a mantener la esclavitud a toda costa. Superman sintió lástima por Outcry, pues el odio había consumido su corazón y nublado su juicio. La única manera de acabar con la esclavitud era mediante la fuerza bruta o probando una estrategia diferente. Podía volar por todo el país liberando a todos los esclavos, pero eso no resolvería nada a largo plazo. Necesitaba ilegalizarla para que este sistema dejara de ser explotado, pero el problema eran las marcas de esclavos en sí mismas. Sin desventajas y solo beneficios para quien las colocaba, sería imposible convencer a nadie de que dejara de usarlas, especialmente a quienes se beneficiaban de ellas. Le esperaba un largo camino, pero estaba dispuesto a recorrerlo hasta el final. Superman fue a la habitación que le habían asignado y la usó para pasar la noche, dejándola para ayudar en todo el mundo hasta que amaneció y fue llevado a reunirse con los otros héroes en la sala del trono. No necesitaba la moneda para sí mismo, pero podría ayudar a restaurar la aldea destruida durante la ola para reconstruirla o podría usarla para pagar la deuda que tenía con el Art. Los otros 3 héroes cardinales ya estaban presentes. De hecho, parecía que todos lo esperaban. El rey miró a Clark con fastidio, pero el hombre de acero ni siquiera lo miró. Lo que más frustró al rey fue la mirada de Naofumi. Había sido humillado la noche anterior. La discusión que Superman tuvo con él todavía resonaba en la cabeza de Outcry y enfurecía al rey. Pero odiaba que el héroe del escudo esbozara una leve sonrisa y actuara como si no hubiera ninguna animosidad. Ahora que todos están presentes, cumpliré mi promesa. Recibirán recompensas por haber repelido la ola. El señor Motoyasu demostró una gran fuerza al derrotar al poderoso jefe de la ola. Por esta hazaña, le otorgo 4000 monedas de plata, anunció el rey con una expresión de orgullo, mientras Motoyasu adoptaba una postura segura con una sonrisa de suficiencia.
Así Ren y Shiritsuki les otorgaré 3.800 monedas de plata a cada uno por su participación en la batalla contra el jefe de la oleada, dijo Outcry con una expresión de satisfacción en su rostro, mientras que ambos héroes parecían molestos porque Motoyasu fue más elogiado y ellos recibieron menos dinero, pero aún así estaban bastante contentos con la gran suma que recibirían. Y al héroe del escudo que ni siquiera se unió a la batalla del jefe de la oleada, para cumplir con las obligaciones que adquirí, recibirá el mínimo de 500 de plata, anunció el rey, esperando un momento para oír o ver al héroe del escudo quejarse, como sin duda lo haría, listo para desestimar la queja en cuanto apareciera. Sin embargo, algo andaba mal. Clark no se quejó en absoluto. Le bastó con pagarle a Erard por su armadura, y eso le pareció bien. Después de todo, nunca había querido recibir una recompensa por hacer lo correcto. Vaya, él fue el que peor lo pasó, pero un violador como él se lo merece, pensó Motoyasu con aire de suficiencia, contento de ver que a la escoria se le trataba como merecía. El único inconveniente era que no podía patearle el trasero y demostrarle lo que es un verdadero héroe. No ayudó en absoluto a luchar contra el jefe, diría que aún se merece más que eso, pero es un criminal, no se merece nada más, comenta Itsuki para sí mismo, pues lo consideraba justo. No solo era un criminal, sino que tampoco ayudó en la pelea principal, así que tenía sentido que recibiera la menor cantidad de dinero. Otra vez con esa actitud parcial, no ayudó a luchar contra el jefe, pero aún necesita dinero para hacerse más fuerte, sigue usando el mismo equipo que el primer día, de esta manera nunca podrá alcanzarnos ni siquiera a nuestro nivel, piensa Ren, ya que si bien no quería la ayuda de un escudo en la oleada porque solo estorbaría, no podía negar que también necesitaba hacerse más fuerte solo para sobrevivir a esas oleadas hasta que Ren pudiera terminar con ellas. Sin más preámbulos, aquí están sus recompensas, héroes, ordenó el rey a su consejero. El hombre de la capa púrpura se adelantó y entregó a cada héroe su moneda de recompensa. Aunque Clark fue el último en recibir la suya, también fue el primero en marcharse. Tenía muchas cosas que hacer y aún más personas a las que salvar. Nos vemos en la próxima oleada, el hombre de acero se despide de ellos antes de abandonar la sala. El propio rey salió del salón del trono visiblemente enfadado debido a que la actitud del héroe del escudo no se correspondía con lo que esperaba. Uf. Odio a ese tipo, dijo Motoyasu inmediatamente después de que Superman saliera de la habitación, mientras Ren e Itsuki ponían los ojos en blanco ante el comentario del héroe de la lanza. Sí, tengo que irme, prepararme para la próxima oleada, dijo Ren mientras se disponía a salir al campo para entrenar un poco antes de partir de la capital. ¿Cuál es la prisa? Tenemos un mes entero hasta la próxima, dijo Motoyasu con cierto sarcasmo, ya que le pareció tan innecesario que Ren quisiera prepararse para una oleada inmediatamente después de terminar una, el héroe de la espada se dio cuenta de su error. No hay problema en prepararse con antelación, dijo Ren, ocultando el hecho de que se había sincronizado con el reloj de arena de Celtove y que se estaban produciendo oleadas en otros países, ya que el héroe de la espada no quería que Motoyasu ni Itsuki supieran ese detalle, al menos no por ahora. Una vez que hubiera derrotado a 3 o 4 oleadas en Celtove, podría compartir el secreto con ellos, ya que Ren tendría un nivel superior al de esos dos, pero también tenía que encontrar la manera de sincronizarse con los relojes de arena de los otros países, lo cual resultó difícil. Vale, pero no me importa estar jugando sin parar cada minuto, ¿sabes relajarte? Preguntó Motoyasu en broma, pero en realidad se preguntaba si Ren era capaz de relajarse como una persona normal. Deja de esforzarte tanto, ¿de verdad necesitas subir de nivel cuando la oleada fue tan fácil? Comentó Itsuki, ya que la oleada fue tan fácil que las preocupaciones de Ren parecían infundadas, pero tampoco quería que Ren subiera muchos niveles y, por extensión, se volviera mucho más fuerte que él. Ustedes hagan lo suyo, pero yo simplemente no quiero estar en desventaja cuando llegue la ola, el mundo está en juego si fallamos, ¿recuerdan? Dijo Ren mientras se marchaba, sin querer perder más tiempo con estos dos mientras tenía que prepararse. Ese tipo necesita relajarse, o 10 veces, dijo Itsuki con un suspiro mientras miraba al difunto Ren. Ese tipo había estado actuando tan frío y serio desde que llegaron que Itsuki empezaba a pensar que era uno de esos jugadores obsesionados que dedicaban demasiado tiempo a conocer cada detalle del juego, incluyendo los innecesarios como los libros de historia o la promoción cruzada entre juegos. Esa era la opinión de Itsuki sobre la gente que jugaba videojuegos por algo más que la jugabilidad y la narrativa básica. Será mejor que me vaya, no quiero dejar a mis chicas esperando, dijo Motoyasu mientras seguía su camino. Ciudad del Castillo, cerca de la tienda Beloukas,
¿Podemos ir a la tienda, Motoyasu-sama? Estaba pensando en comprarme unos pares de zapatos, le preguntó Malty mientras caminaban por la calle. No necesitaba su aprobación para hacerlo, pero cuanto más tiempo pasaban juntos, más se sentía atraída por el héroe de la lanza. Quizás más tarde, estaba pensando en comprarme una montura, algo como esas monturas con aspecto de dragón o tal vez uno de esos pájaros grandes, le explica Motoyasu a Mine lo que estaba planeando. Sería muy útil tener algo así para ayudar a su grupo a moverse por el país. Claro que podría alcanzar el nivel necesario para usar la lanza del reloj de arena del dragón y guardar todo su equipo y provisiones en su inventario, pero tener una montura monstruosa podría ser de gran ayuda. ¿Puedo ayudar con eso?, respondió una voz al héroe de la lanza, aparentemente de la nada. Malty y Motoyasu miraron en la dirección de donde provenía y se encontraron con un hombre bajito y gordo con un elegante smoking morado que lo hacía parecer un maestro de ceremonias de circo. ¿Quién eres?, preguntó el héroe de la lanza al misterioso hombre al que nunca había visto antes, pero intuía que se trataba de una especie de vendedor astuto o quizás un cabecilla. Mientras intentaba averiguarlo, Malty reconoció al hombre bajito e inmediatamente quiso que no se acercara al héroe de la lanza. Lo reconoció como el mayor traficante de esclavos de Melromarquí, considerando que ella misma había participado mucho en la esclavitud humana. Malty temía que este hombre pudiera revelarle al héroe de la lanza sus actividades relacionadas con la esclavitud. Simplemente ignora esto, mi nombre es Beloukas, oh gran héroe de la lanza, y puedo ayudarte con tu problema, se presentó Beloukas, captando la curiosidad de Motoyasu e interrumpiendo el intento de Mine de hablar con Motoyasu. ¿Cómo?, preguntó Motoyasu al hombre bajito con smoking, quien solo sonrió extrañamente mientras reía entre dientes. Si vinieras a mi establecimiento, con mucho gusto te lo mostraría, dijo Beloukas mientras señalaba su carpa cercana. Motoyasu se estaba convenciendo cada vez más de que este tipo era dueño de un circo ahora que veía el local de Beloukas. Motoyasu-sama, deberíamos irnos, no podemos confiar en este tipo, dijo Malty, pues realmente no quería que Motoyasu entrara en esa tienda. ¿Y si oía a algún esclavo pidiendo ayuda en la parte de atrás? Sabía que sería extremadamente difícil convencer a Motoyasu de que no hiciera nada para intentar liberar a esos esclavos, especialmente si eran mujeres. El héroe de la lanza era un tonto, pero un tonto de buen corazón al que probablemente no le importaría si la esclavitud era legal o no. No te preocupes, Mine, derroté a un jefe de Wave, un tipo como él no puede hacernos daño mientras yo esté cerca de ti, dijo Motoyasu con confianza mientras seguía al tipo a su tienda. Si este tipo intentaba ponerle una mano encima a su compañero, lo apuñalaría en el corazón, ya que parecía el tipo de persona que merecía ser castigada por algo. Le aseguro, señora, que no tengo intención de hacerles daño a ninguna de las dos. Solo soy un vendedor que quiere mostrarle mi mercancía a una posible nueva clienta, dijo Beloukas mientras miraba a Malty. Una confrontación silenciosa se desarrollaba a través de las miradas que se intercambiaban. La mirada de Malty era grosera y agresiva, pues esto podría arruinar sus planes, mientras que la de Beloukas era tranquila y no amenazante, como si quisiera decirle que no se preocupara. ¿Cómo puedes ayudarme a conseguir un transporte?, preguntó Motoyasu mientras observaba las numerosas cosas en la entrada de la tienda. Había muchos monstruos, algunos familiares para él y otros completamente nuevos. Motoyasu tenía ganas de matar a estas criaturas exóticas para obtener nuevas formas de lanza, pero probablemente arruinaría su reputación si simplemente mataba la mercancía de este tipo sin pagarle. Si te interesa, puedo venderte uno ya crecido, o puedes arriesgarte a criar un monstruo. Señaló una caja llena de 10 huevos grandes. Motoyasu pareció interesado, para disgusto de Malty. ¿Así que vendes huevos de monstruo?, dijo Motoyasu mientras tomaba uno de los huevos y lo sostenía en su mano antes de volver a colocarlo en la caja y mirar fijamente a Beloukas. La domesticación de monstruos es, en realidad, la cara de mi negocio. Este es mi producto estrella, la lotería de huevos de monstruo. En estas cajas tengo todo tipo de huevos, desde el común filorial hasta un dragón volador que valdría 20 monedas de oro por sí solo, dijo Beloukas mientras le presentaba la lotería al héroe de la lanza, cuyos ojos parecieron brillar ante la idea. Dragón volador. Motoyasu estaba ahora más que intrigado por esta lotería, y comenzó a pensar en todas las cosas geniales que podría hacer con un dragón como mascota. ¿Y cuánto cuesta cada huevo?, preguntó Motoyasu. Si era demasiado caro, tal vez lo reconsideraría, pero si era barato, podría arriesgarse. Solo 100 de plata con el descuento de héroe, una ganga.
exclamó Beloucas con una mueca de disgusto. En realidad, ese no era el precio con descuento, sino el precio normal. Pero al hacer creer que tenía descuento, aumentó las probabilidades de que el héroe lo comprara. Si no mientes sobre esto, las probabilidades deben ser bastante bajas, ¿verdad? Para obtener ganancias, debes ganar en promedio, supongo que hay una probabilidad del 1% de que salga ese dragón volador, ¿no? E imagino que sus tasas también son más bajas según el valor, maldita sea, igual que un juego gacha. Motoyasu dijo mientras susurraba la última parte entre dientes. No esperaba que este lugar tuviera algo similar a un gacha, pero eso era lo que le pasaba por ser tan ingenuo al creer que no se encontraría con un sistema basado en la suerte en este mundo. Veo que lo entiendes, pero no se trata solo de filoriales y dragones voladores, tengo más de 20 huevos de monstruos en la lotería. Beloucas dijo para no perder el interés del héroe de la lanza, ya que cuantas más opciones tuviera la lotería, más involucrado estaría el cliente. ¿Filoriales? Motoyasu estaba confundido por el término. No recordaba que ningún monstruo o mascota en Emerald Online tuviera ese nombre, pero razonó que simplemente era un cambio de nombre, ya que las cosas tenían nombres diferentes en este mundo en comparación con sus contrapartes en el videojuego. ¿No sabes qué es un filoriano? Son las aves grandes que sin duda has visto por aquí. Están acostumbradas a tirar de carros porque les gusta tirar de cargas pesadas, así que su domesticación requiere muy poco esfuerzo. Beloucas explicó el papel del filoriano en la sociedad y por qué eran tan comunes. Ah, esos. Sí, los he visto por casi todas partes, así que deben ser comunes. El héroe de la lanza comenzó a pensar qué debía hacer, si debía comprar ya la cosa de adulto o simplemente probar suerte en la lotería. Si ese es el caso, de acuerdo, me compraré uno. Anunció alegremente, lo que emocionó a Beloucas y puso nervioso a Malty. Motoyasu-sama, nuestros fondos son limitados, protestó Malty en vano, ya que Motoyasu ya había decidido participar en la lotería de huevos. No quería que él dedicara su tiempo a criar un monstruo en lugar de tener citas con ella, de lo contrario, Malty perdería parte de su influencia sobre Motoyasu. Jaja, qué gracioso, Mine, sabes que tenemos un montón de plata de sobra, piénsalo. ¿Y si el resultado es bueno? ¿Y si conseguimos ese dragón? Podemos criarlo para que vuele con nuestro grupo y luche conmigo mientras ustedes se relajan. E incluso si no funciona después de criarlo, podemos vendérselo de vuelta a este tipo. Su precio casi se ha multiplicado por 100. Motoyasu explica las ventajas de todo lo que podría conseguir probando la lotería. Si criaba un monstruo, podría controlar su constitución y usarlo para luchar por él, además de que venderlo de vuelta después de criarlo también tenía sus beneficios. Yo entiendo, admitió Mine en voz alta, pero tenía reservas. Al menos podría ver si la criatura valía algo cuando naciera. Además, si obtenemos el resultado más común, un filorial, lo usaremos para viajar a diferentes lugares. Sería mucho más fácil para ti y los demás viajar, especialmente para Lesti, dijo Motoyasu al ver el valor de tener uno de esos pájaros, ya que permitiría que sus chicas no se lastimaran los pies al caminar tanto. Bueno, estoy de acuerdo en que un filorial ayudaría muchísimo. Solo temo que criar una especie agresiva podría ser demasiado complicado. Malty dijo que un monstruo más agresivo, si Motoyasu lo criaba, podría volverse demasiado apegado y posesivo con él, y Malty no quería que nada más acaparara al héroe de la lanza además de ella. Pero también podría ser muy útil. Y además soy lo suficientemente fuerte como para que no sea un problema. Motoyasu dijo como si el monstruo que había nacido resultara demasiado difícil de criar, entonces podría simplemente eliminarlo y absorber su cuerpo para su lanza o venderlo. Está bien, pero si resulta ser demasiado, tráelo aquí. Dijo Malty, ya que realmente no quería que lo que saliera del huevo le causara problemas, especialmente si se trataba de uno de esos pájaros. Bien. Ahora puedo comprar 10 huevos para tener más posibilidades de conseguir ese dragón o comprar uno y dejar que el destino decida, dijo Motoyasu mientras observaba los huevos, intentando ver si había alguna diferencia entre ellos, pero solo eran algunas diferencias de color y unas pocas manchas de color. Me quedo con este. Exclamó Motoyasu mientras señalaba uno de los huevos, lo recogía y se lo entregaba a Beloucas. Uf, suspiró Malty aliviado ya que Motoyasu decidió conseguir un huevo en lugar de varios. Si el resultado no es bueno, puedo volver, venderlo y comprar otros 10 huevos, dijo Motoyasu alegremente. Su respuesta provocó una sonrisa en el traficante de esclavos y un ceño fruncido en Malty. Por supuesto, te daré una incubadora para tu huevo.
Me interesa mucho ver los resultados de un monstruo entrenado por un héroe legendario, dijo Beloukas, intrigado por el tipo de cambio que el trato de un héroe legendario podría causarle a un monstruo. Motoyasu le dio las 100 monedas de plata y el traficante de esclavos colocó su huevo en la incubadora. Motoyasu se extrañó cuando Beloukas le pidió una gota de su sangre, pero después de explicarle que era un sello de monstruo, el héroe de la lanza accedió. Claro que a Mine no le gustó la idea de tener un monstruo en el grupo, pero Motoyasu estaba feliz de correr el riesgo, imaginando cómo sería montar cualquier monstruo genial que consiguiera para ir a la batalla. Pueblo del Urolona, ¿crees que está? Ya sabes. Que él no quería pronunciar la palabra muerto delante de Rifana, ya que ella se enfurecería si él siquiera insinuaba que el héroe de sus sueños había muerto. Un hombre como él no podría haber caído en la oleada, ¿lo sabes?, comentó Raptalia, pues parecía prácticamente imposible que el héroe del escudo hubiera sido derrotado en esta oleada, después de haber superado una Ensilbelt y haber luchado contra feroces monstruos como el dragón tirano negro. Pero, ¿no debería haber regresado ya?, preguntó Rifana, ya que el héroe del escudo puede moverse tan rápido que podría ir de aquí a Schildfreden en probablemente menos de un segundo, así que ¿por qué estaba tardando tanto en volver al pueblo? No puedes esperar que siempre regrese a nuestra aldea, sabes que tiene el deber de proteger al mundo entero, probablemente esté salvando gente en este mismo instante, comenta la chica mapache, ya que el héroe del escudo tenía la responsabilidad de proteger al mundo entero, y querían que priorizar a su aldea era un poco egoísta de su parte. Bien, solo espero que mi querido héroe del escudo esté a salvo, dijo Rifana, aún preocupada de que algo malo le hubiera sucedido al héroe del escudo. Tal vez no estuviera muerto, pero aún existían muchas posibilidades malas que podrían haber ocurrido. Estamos bastante seguros tal como están las cosas, con Eclair y Sardina aquí no creo que tengamos que preocuparnos por los traficantes de esclavos. Que él estaba seguro de que con Sardina aquí no tendrían que preocuparse por bandidos o traficantes de esclavos que llegaran a su aldea. La propia Eclair los estaba ayudando a estar más seguros, aunque no a propósito. Había estado matando tantos monstruos en los alrededores para recuperar sus antiguos niveles, que en realidad había reducido la mayor parte del hábitat anterior de monstruos en la zona a bosques áridos seguros, para entrar sin preocuparse por los ataques de monstruos salvajes. ¿Qué tal si volvemos al club e intentamos encontrar algo para regalarle al héroe del escudo cuando regrese? Todavía no hemos decidido nada, sugirió Raptalia para distraer a Rifana y evitar que se preocupara sin motivo alguno. Gran idea, Raptalia. Vámonos ya. Dijo Rifana mientras agarraba la mano de su mejor amiga y la llevaba hacia la casa club. Que él puso los ojos en blanco, pero con una pequeña sonrisa en el rostro, las siguió. Embajada de Melromark en Fauble y maldita sea. Gritó Mireia con pura frustración y rabia. La situación en la que se encontraba era terrible y todo era culpa de su despreciable marido, por no mencionar a su hija mayor, que solo le causaba problemas. ¿Está todo bien, mamá? ¿Pareces estresada?, preguntó Melty Melromark, la hija menor de la reina y actualmente la única heredera digna al trono, a su madre al entrar en la habitación. La joven princesa pudo ver que se habían formado algunas púas de hielo en las paredes de la habitación, además de que la silla de la mesa estaba rota y clavada en el suelo. Estoy bien, Melty, es solo que, tu hermana ha hecho un gran lío en casa. Mireia intentó restarle importancia a la situación. No quería que su hija pequeña se preocupara por algo así en ese momento, ya que aún no era capaz de manejar las complejidades de un problema tan grande. ¿Cuándo no hace algo así? ¿No puede papá hacer algo al respecto?, preguntó Melty, ya que su hermana siempre estaba causando problemas o simplemente era una persona horrible en general. Si cometía una travesura tan grande, su padre debería poder castigarla y solucionar el problema. Solo lo ha empeorado. Mireia se contenía para no decirle a su hija cuánto había arruinado el rey las cosas. Era culpa de Malty, pero Outcry había llevado la situación a un punto casi irreparable. Pero esto no es algo de lo que debas preocuparte ahora mismo. ¿Has terminado tus estudios?, preguntó la reina, queriendo cambiar el tema de la conversación antes de que se descontrolara. Sí, respondió Melty. Todavía sentía que su madre ocultaba la gravedad del problema que realmente tenía entre manos, y lo único que sabía era que su hermana había vuelto a hacer algo probablemente egoísta que tendría terribles consecuencias para su familia. Bien, ahora vete a tu habitación a jugar con tus juguetes. Tengo trabajo que hacer, dijo Mireia, despidiendo a Melty, pues tenía trabajo de qué preocuparse, y era algo serio, ya que podía significar el ascenso o la caída de Melromark.
De acuerdo, Melty salió de la habitación, aún preocupada de que su madre tuviera que lidiar con algo peor de lo que ya había tenido. Su madre parecía muy estresada desde que los 4 héroes fueron convocados a su país, Melromark, y ahora parecía estresada por algo igual de problemático, o incluso más. La reina suspiró mientras miraba la tarjeta que tenía en la mano. Una invitación a la reunión del Consejo Mundial para hablar sobre los héroes cardinales. Bueno gente. Este ha sido un nuevo fanfic que he sacado. Recuerden que yo no soy el dueño del fanfic. Dejaré el link del fanfic original en la descripción, vayan a verlo, y apoyen mucho al creador original. Porque si apoyan al creador original él podrá sacar más capítulos. Bueno, me despido hasta la próxima vez que suba un nuevo fanfic, y recuerden suscribirse y darle like al video. Adiós.